Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un video de Project Blue Strike. Ya saben, el juego de NetEase que pues la mayoría de gente lo quiere. Ya, básicamente porque pues sí, o sea, les ha gustado y pues a todo el mundo le encantó el mame del Blue Strike. Y me va a decir, Destro, ¿por qué este video? Bueno, sencillamente, hace no muy poco pasó un evento con NetEase, una conferencia de NetEase demostrando y anunciando varios de sus juegos. Como ustedes saben, pues NetEase no solo se enfoca en juegos de dispositivos móviles, sino también de juegos de PC y también de consola. También son socios de muchas compañías y pues ustedes saben, quieren sacar completamente a fuego todo lo que están logrando al día de hoy. Ok, hablemos de Project Blue Strike porque, miren, para que no lo sepa, de momento no se ha hablado mucho de este juego, no he hablado mucho del juego en el canal. La última vez que hablé, pues básicamente era de la fecha que habían, pues comentado. Me va a decir, Destro, ¿cuál fecha? Bueno, sencillamente, y hablándolo aquí con ustedes, pues Project Blue Strike ha estado tras anuncio, tras anuncio, tras anuncio, de que quieren mejorar completamente el juego. La última prueba fue en marzo, que básicamente, si lo recuerdan bien, finalizó el 11 de marzo. Estamos hablando que hace más de 2 meses, van a ser 3 meses mejor dicho, que ha terminado de funcionar completamente Project Blue Strike. De momento, pues han estado un poco callados. La última vez que supimos algo acerca de Project Blue Strike, pues sencillamente fue de, pues, lo típico. Que sabíamos de que iba a estar llegando en mayo nuevamente el juego. Y se había comentado de que sí, iba a estar llegando completamente en mayo otra vez este juego. Y que iba a recapacitar y con algunas que otras mejoras tanto para dispositivos Android como para la gente de Apple. Como ustedes saben, pues nosotros lo hemos mostrado cómo se descarga completamente en dispositivos de Apple y en dispositivos de Android. Porque en Test Flight, pues sencillamente no era un link fijo, o sea, ese link lo podían utilizar la cantidad de personas, por ejemplo, no sé, 10.000 personas, 20.000 personas en iOS y en Android, pues todo el mundo podía jugarlo y descargarlo, que yo lo mostré para poderlo descargar y jugar. Pues les tengo noticias, y es que de momento NetEase, ya que no ha comentado nada en esa conferencia tan importante que tuvo en el proceso de este año 2023, todo apunta de que puede que esté un poco retrasado el completamente desarrollo de la última beta, en teoría, de Project Blue Strike. Creo que no es una prioridad para ellos, honestamente. Porque miren, en lo que fue actualmente la conferencia Connect 2023, que es básicamente el lanzamiento anual, todo apunta a que no va a salir este año, o pueda que sí salga, incluso puede que así sea, pero la veo complicada teniendo en cuenta lo que ha pasado. No creo que les haya caído demanda, honestamente ya a estas alturas dudo mucho que le caiga alguna demanda a NetEase de este juego, porque pues sencillamente no se parece a nada. Gráficamente, calidad visual, ni el mapa, o sea, no se me asemeja a nada. Y las armas tampoco. Lo del sprint táctico es una bananada, porque la mayoría de los juegos tienen sprint táctico al día de hoy. No solo Warzone en general. Y pues todo apunta de que o no les está convenciendo el producto y quieren mejorarlo, que me parecerá perfecto. Y pues yo de NetEase agarro este juego, lo pulo en gráficos, porque gráficos básicamente son gráficos de cartón, son gráficos de 2015, 2017, la verdad. Las animaciones, movilidad, hay muchas cosas toscas, las pueden mejorar, muchos aspectos. El sistema de recarga está brutal, o sea, honestamente. Y el sistema de personalización está muy bien, así que yo lo único que le mejoraría serían los gráficos. Alguna que otra cosita visual, cuadros por segundo está bien, el sistema de recarga de las armas lo veo bien. Y incluso las propias armas lo veo perfecto. No sé, tener una HUD más mediática o minimalista, mejor que la que tiene actualmente, no sé. Ver algo más profesionalmente al estilo juego AAA de Battle Royale. Y para serles sincero, Project Blue Strike es un Battle Royale, así que bueno. Voy a ser completamente verídico con esto. El sistema de Battle Royale o solo Battle Royale al día de hoy está muy quemado y pues no recomendaría ya seguir sacando Battle Royale. Mejor multijugadores de shooters que valgan completamente la pena. Te doy el ejemplo. Warzone Mobile tiene muchas cosas que ganar al día de hoy. Tiene factor nostalgia por el Verdansk, por Rebirth, que hace poco lo estábamos hablando. Y tenés un modo multijugador, el cual va a ser muy completo y tendrá muchas cosas por parte de Modern Warfare 2 y Modern Warfare de 2019. Cosa que me parece perfecto, pero no solo te vas a enfocar en Battle Royale, está perfecto. ¿Por qué? Porque al día de hoy he visto muchos Battle Royale que pues no terminan siendo muy viables. Te voy a decir por qué.
Super People, un Battle Royale muy bueno, demasiado bueno. Lo probé en PC, loco, cuando salió en su fase beta, porque lo miré jugando a Shroud hace mucho tiempo. Y yo quería tener acceso al juego. Pedí el acceso al juego, me lo dio Steam, lo jugué y me encantó. Un muy buen Battle Royale. Lamentablemente se ha anunciado el deceso del mismo, porque han perdido cantidad de jugadores. Básicamente no hay más que decir. Y es lo que te digo. Y también ese juego va a estar llegando para dispositivos móviles, que pronto hablaré de eso en un video, así que bueno, estén atentos y estén pendientes de todo lo que voy a estar comentando, porque es muy relevante, que pronto lo hablaré completamente sobre Super People, que básicamente es un Battle Royale de los mejores, muy divertido, muy frenético, y pues pensándolo bien, creo que Super People es un juegazo y Project Blood Strike de ahí es donde viene, porque se parecen mucho y tienen algunas que otras similitudes con el juego que estoy mencionando. Por eso lo menciono, porque es básicamente casi parecido a lo que quería hacer actualmente Super People. Y me parece perfecto. Según tengo entendido, va a llegar a dispositivos móviles. Pero es lo que yo te digo, o sea, Project Blood Strike se puede retrasar, es normal. Pero el juego, miren, es un juego muy bueno, pero para la gente de gama media. O sea, para la gente de gama media alta, o pues básicamente lo digo de esta manera porque al menos la gente de gama media, este juego lo va a correr a 60 cuadros por segundo estable. Estoy hablando de 3 GB de RAM, 4 GB de RAM. Estamos claros que Warzone Mobile, si en dado caso cuando lo actualicen y hagan mejoras de rendimiento a lo largo, antes del lanzamiento global, posiblemente llegue a 40, 30 cuadros por segundo a lo mucho. Pero es un juego pesado, estás hablando que es un juego que utiliza IW Engine, básicamente es un Call of Duty de consola y PC hecho en móviles, o sea, estamos claros en ello, que no lo lleva Tencent. Si lo llevara Tencent fuera diferente porque te apuesto que lo optimizan al primer día, eso estamos claros, estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, este juego está hecho para la gente de dispositivos de 3 GB de RAM, 4 GB de RAM, para que disfruten una buena temática de Battle Royale. Algo diferente, no el de COD Mobile, porque el de COD Mobile para mí es un Battle Royale, pues, para la gente que lo defiende a muerte, lo siento, pero estás mal, loco. Lo único bueno que ha parido el Battle Royale de COD Mobile es Alcatraz, y cuando no te metía en lobbies de bots. Porque si te meten en lobbies de bots, pues básicamente termina siendo como todas las partidas. Que siento que ese es el problema. En cambio, Project Blood Strike prometió que no iba a haber bots. Y me acuerdo que las primeras betas no había muchos bots. Mataba a la gente, se divertía a la gente. Luego metieron algunos que otros bots, lo normal me imagino, para llenar las salas, cosas que no lo necesita porque este juego tuvo muy buen feedback. Y bueno, veremos qué pasa en este mes de junio. Seguramente tendremos noticias en este mes de junio acerca de Project Blood Strike. Se ha retrasado, eso sí, porque debería de haber salido entre estas fechas de mayo, según todo lo que se ha confirmado e incluso todo lo que pasó en redes sociales. No me estoy inventando nada, básicamente había una fecha exacta en la cual era por la madrugada que iba a salir completamente Project Blood Strike, pero al final no terminó saliendo y después vino NetEase, y no comentó nada acerca del asunto. Bueno, veremos qué puede pasar. Cualquier cosa se las haré saber en la barra de los comentarios. Cualquier tipo de pregunta, por favor, háganmela saber. Y sin problema alguno yo les estaré respondiendo. Así que sí, se viene Project Blood Strike. Posiblemente para junio tendremos noticias. Y cuando se pueda descargar y jugar, pues ahí les estaré subiendo un pedazo de video. Con esto me despido. Mi nombre es Desto32, que la 314 de menos acompañé. Adiós.